Egunon, Egunon guztioi. Poco a poco vamos llenando el aula. Os teníamos controlados y controladas a todos. Estabais ahí en la sala de espera y hemos dicho ya es la hora, así que vamos a ir empezando poco a poco. Damos tiempo por si llega todavía alguien retrasado o están dando un último clic. Pero bueno, para ser viernes, la verdad, tenemos un aforo muy importante. Más de 100 personas vamos a estar, o sea que no está nada mal. Y buen tiempo, así que eso no está nada mal, ¿verdad? Incluso los confinados y confinadas seguro que se puede hacer cosas, que ya no es domiciliario, ¿verdad, Juan Carlos? Ahora los confinamientos por lo menos son en el pueblo y se puede salir. Sí, sí, joder, se nota el cambio. Hay que ser optimistas. Bueno, yo creo que vamos a ir empezando ya poco a poco. Entonces, ongi etorri, egunon guztioi, buenos días a todas. Y hoy nos vamos a centrar en hablar sobre la innovación. Y vamos a querer centrar este encuentro cortito de 1 hora en el tema de herramientas para innovar eficazmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya muchas habéis venido a webinars anteriores, pero por si acaso os lo vamos a volver a contar. Como estáis muchas personas, más de 100, lo acabamos de decir, tenemos que garantizar la confidencialidad de información personal de todos, y la imagen y la voz son datos personales. Entonces, estamos grabando este evento, pero no vamos a proyectar ni vuestras caras ni vuestras voces. Como lo estamos grabando, no os tenéis que preocupar de tomar muchas notas o de estar tomando fotos a la pantalla, cosas de esas, porque vais a tener la grabación al finalizar el encuentro y también vais a tener el propio formato que vamos a ir empleando, este que ya tenéis en la pantalla, también os lo vamos a facilitar al finalizar el encuentro. Una cosa es que no se vean las caras ni se oiga la voz más allá de la de Juan Carlos o la mía, pero el chat que os da la propia aplicación va a estar abierto todo el rato. Y lo que queremos es que lo utilicéis. No que lo utilicéis para saludarnos, ni para despedirnos, ni para generar, bueno, pues spam, ¿no? Pero sí queremos que lo utilicéis para lanzar preguntas. Aprovechad que está aquí Juan Carlos y él os las responderá. Entonces, no dejéis pasar el encuentro sin hacer vuestras preguntas, animaos y hacerlas en cualquier momento. Yo estaré aquí ayudándole a Carlos y cuando lleguen preguntas se las pasaré. Si no, en cualquier caso, al final de la jornada hemos dejado también un espacio para ello, para hablar sobre las posibles dudas. No quiero enrollarme mucho por mi parte, porque lo importante aquí es lo que nos va a contar hoy Juan Carlos. Juan Carlos trabaja en Sonder Consulting, que es su propia consultoría, pero él ya tiene, bueno, pues un itinerario interesante. Parecemos jóvenes todos aquí, pero hemos trabajado mucho, ¿verdad? Juan Carlos ha trabajado ya muchos años en múltiples sectores, tanto en el privado como en el público. Tiene gran experiencia en todo lo que tiene que ver con, bueno, responsable de calidad, auditor, verificador, inspector, pero eso es una parte, porque él realmente a lo que se ha dedicado siempre es a sistemas de gestión y de innovación. En particular, en estos últimos años está desarrollando su carrera, sobre todo con la red vasca de ciencia y tecnología, y bueno, pues su carrera también, ¿no? Es licenciado en química, es MBA, es técnico superior en prevención de riesgos laborales, es colaborador habitual en El País. Quiero decir que tiene una experiencia muy, muy amplia. Y sí que es cierto que en Euskalit viene trabajando ya desde el año 2009 como formador en nuestros cursos Knowin y ha dado, bueno, pues materias diversas muy relacionadas con lo que hablamos, siempre sistemas de gestión y de innovación. Así que yo creo que lo mejor es ya poneros en sus manos y que nos lleve a través de esta sesión, que seguro que es muy interesante. Juan Carlos, en tus manos ya. Venga, arrancamos. Bueno, pues según Angustio hoy, poquito más que aportar a lo dicho por Terese, ¿no? Estamos ante un webinar que lo que intenta o el objetivo que marcamos hoy es daros unas líneas de actuación, por lo menos generaros ciertas inquietudes
en referencia a un proceso como es el de innovación que hoy en día, bueno, pues está cogiendo muchísimo empaque, muchísima relevancia, ¿no? Porque, bueno, pues sobre todo desde la crisis, la crisis, no sé si hemos salido de ella, ¿no? Pero desde el inicio de la crisis en el año 2007, pues Europa ha tomado ahí un testigo, ¿no? Que es el de potenciar la innovación como uno de los ejes de salida precisamente de la crisis, ¿no? Europa es un continente envejecido, con un alto nivel de cualificación y entendemos un poco que la gestión del conocimiento, la explotación del conocimiento para innovar puede ser uno de los pilares, ¿no? que nos sustenten como continente y como entorno, ¿no? Como forma de vivir. Entonces, bueno, dentro de ese ámbito, de ese marco tan extenso, hoy pues os planteo hablar de herramientas para innovar eficazmente, ¿vale? Este título tiene su miga, es decir, hablamos de herramientas, es decir, hablamos de referencias, de algo que nos ayude, ¿eh? Hablamos de innovar y tenemos que centrar el tiro en innovar. Estamos un poquito mareados con palabras, ¿no? De emprender, investigar, desarrollar y demás. Vamos a centrar el tiro en la innovación y luego la palabra de eficazmente, ¿no? Es decir, llegando a unos resultados esperados, explotables, de los cuales vamos a sacar un rendimiento, que precisamente es un concepto intrínseco muy relacionado con la innovación. Es decir, la innovación en su filosofía solo es innovación si me reporta algo. Es decir, si tengo un retorno, si le saco un partido. ¿De acuerdo? Intentaremos también aclarar eso. Bueno, arrancamos con una transparencia que a mí me interesa mucho, que es esta. ¿Vale? La pregunta esta, ¿no? ¿Qué nos mueve a innovar? Y ahí planto a Thomas Alva Edison, ¿no? Que es una persona muy controvertida, tiene una vida, yo diría que apasionante como para hacer una película, igual la hay, ¿no? Pero yo no la conozco. Esta persona de niño perdió el oído de un tortazo que le soltaron en el colegio porque era tonto. Directamente era tonto, lo mandaron a casa y le dijeron a su madre que era un niño incapaz del que no se podría sacar nunca nada, ¿no? Años más tarde se convirtió en el paradigma del innovador. Es una persona que tiene más de 1000 patentes y bueno, no os voy a hacer el listado digamos, de invenciones que hoy en día todavía utilizamos y que nacen de la cabeza de Thomas Alva Edison. Bueno, y de alguna otra cabeza de las cuales Thomas Alva Edison se apropió, ¿no? Como el caso de Tesla, ¿no? Pero no interesa esa faceta, sino la faceta de lo que no se venda, no quiero inventarlo. Porque es la esencia de la innovación. La innovación es un proceso intrínseco al ser humano. Es decir, llevamos innovando desde que pusimos el pie en el barro, por allí, por Kenia, hace 10 millones de años o 6 millones de años. La innovación es un proceso natural que nos hace buscar soluciones novedosas ante problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Con lo cual, el concepto de innovación en sí mismo es un proceso natural para el ser humano. En la actualidad, ¿qué nos mueve a innovar? Bueno, pues muchísimos factores nos mueven a innovar. El impacto positivo social, la notoriedad, la competitividad, pero para mí hay un factor que es clave, que es el negocio. El concepto de la innovación está íntimamente ligado al concepto empresarial o de negocio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación? Vamos a afinar el tiro. ¿Por qué la innovación está asociada a eso del negocio? Bien, vamos a hablar de innovación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovar? Bueno, si nos metemos en un buscador cualquiera y ponemos innovación, nos salen, pero vamos, tantas definiciones casi como personas, ¿no? Tenemos que acabar centrando el tiro. Tenemos que definir qué es innovación si queremos sacar partido o rendimiento de la innovación. Yo me he cogido simplemente dos, que están casi en los polos opuestos. Una muy académica, que no tiene nada que ver con el sector innovación, sector investigación, ¿vale? Que es la del diccionario de la RAE. Y luego me he cogido una que expresamente habla de innovación, ¿no? De un entorno muy concreto y muy conocido por vosotros, que es el Manual de Oslo, ¿no? De las Naciones Unidas. ¿Qué nos dice que es innovación la RAE? Pues es la creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Fijaros lo importante que es esa segunda parte de la frase. Casi siempre cuando hablamos de innovar en ciertos entornos nos quedamos con la primera parte. Es decir, lo nuevo, la creación, la invención es la innovación. Y no es cierto.
solo innovaremos si introducimos en un mercado ese resultado, ¿vale? Y esto es muy, muy importante verlo. Aquí tenemos abajo un señor que dice, al innovar cambiamos el mundo y de paso hacemos negocio, que es ni más ni menos que Joseph Alois Schumpeter, que es el primer teórico de la innovación, que este señor es un economista, desarrolló su teoría en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del XX, porque este falleció más o menos en los años 50, y es un hombre que estudió muy a fondo la innovación y que fue el primero que dio ese paso, el de ligar claramente y de manera sistemática la creación, la invención con la introducción en el mercado, con el rendimiento, con el elemento tractor de carácter económico. Y de hecho él definió al empresario como el innovador. En ese momento estaban haciendo el sistema capitalista, también tenemos que ponernos en situación. Él dice que el empresario es el verdadero innovador porque lo que quiere es, a través de la creación de nuevos productos, entrar en el mercado y de paso forrarse, literalmente hacerse millonario. Y si miramos hacia atrás, es una interpretación muy correcta, porque es lo que sucedía en esa época. Y en cierta manera todavía lo que sucede en ciertos entornos ahora mismo. Estoy pensando pues, en un señor que se llama Zuckerberg y que nos saca un Facebook, por ejemplo, ¿no? O unos señores, ¿no?, que crean el Google, ¿no? Sergey Brin y el otro, el Larry Page. Bueno, pues de eso hablaba Schumpeter ya a finales del siglo XIX. Bien. ¿Qué otra definición podemos manejar? Bueno, pues una más cercana a la innovación, a la teoría de la innovación, ¿vale? Pero que en el fondo viene a reforzar ese mensaje. Porque nos dice que es innovación la concepción e implantación de cambios significativos en el producto, en el proceso, el marketing o la organización de una empresa con el propósito de mejorar los resultados. Claro, habla ya, por un lado, la RAE solamente habla de producto, cuando realmente somos conscientes de que se puede innovar en muchos ámbitos, producto, proceso, marketing, organización interna, bueno, tenemos un montón de ámbitos para innovar, y habla de una mejora de los resultados frente a la introducción en el mercado que hablaba la RAE, entendiendo que mejorar los resultados también es meterse en el mercado. Lo que hacemos aquí es abrir un poco el melón y decir que no solamente el aspecto mercado es un retorno esperado en la innovación. Por ejemplo, puede ser la difusión de unos resultados, ¿vale? Un posicionamiento estratégico, ¿de acuerdo? Es decir, en el fondo, las dos hablan de lo mismo, pero en planos ligeramente diferentes. Pero si tuviéramos que definir un esquema, diríamos que es A más B. La innovación es A, la novedad, lo nuevo, la creación, y B, resultados, impactos. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos que tener claro cuando hablamos de innovación. Y no siempre está claro. Digo porque es algo que yo, como comentaba Teresa, trabajo. Tenemos muchos proyectos abiertos en materia de innovación y una de las primeras reflexiones es precisamente a nuestros clientes decirles ¿de qué hablamos cuando hablamos de innovación? Para ti, ¿qué es la innovación? Y casi siempre vemos que la segunda parte es en la que estamos pocos maduros. Es decir, bueno, de hecho, como sociedad estamos poco maduros porque tenemos muy poco impacto. En España, digo, por hablar de una globalidad, porque el dato en Euskadi no lo conozco, en España somos líderes europeos de conocimiento protegido no explotado. Es decir, patentes, registros, innovaciones, entre comillas, que siguen sin ser empleadas para impactar en el mercado, con lo cual pierden su carácter innovador. Es decir, es una novedad, es un buen invento, pero no está en el mercado, no estamos innovando. ¿Vale? Bien, la innovación ya hemos visto que es A más B, pero si entramos en las tripas, y que lo que queremos es innovar, es decir, si lo que queremos es mejorar esa capacidad de impactar en el entorno, ¿hacia dónde tenemos que ir? Vale. En esta transparencia, pequeño resumen, hay más piezas, hemos buscado un puzzle sencillo. Lo que estamos viendo es un poco entender que la innovación como elemento dentro de la gestión de nuestras organizaciones es a su vez desglosable en un montón de pequeños factores. Es decir, la actividad innovadora
el proceso innovador, como me gusta a mí llamarle, a su vez se compone de diferentes subprocesos o tareas o acciones, ¿vale?, que le dan contenido y que cada uno de ellos trabaja de manera secuenciada, independiente, ¿vale?, pero a su vez relacionada. Hablamos, por ejemplo, de la vigilancia tecnológica. Yo diría que es imposible innovar sin tener desarrollada una actividad de vigilancia tecnológica potente, de posicionamiento en el entorno. Igualmente, una gestión de la propiedad industrial. Es uno de los grandes defectos que tenemos en Euskadi, que es, por ejemplo, protegemos poco. Hace 2 años creo que fueron 150 patentes en toda Euskadi, con un gasto superior a la media española de lejos y cercana a los países líderes de la Unión Europea. Bueno, pues nosotros estamos patentando del orden de 10 veces menos que los líderes europeos. Es decir, no tenemos muy claro, a mí me pasa que también doy el módulo de Prestakuntza, que habla precisamente de propiedad industrial e intelectual, no entendemos o no le vemos, digamos, la utilidad a la protección del conocimiento que estamos generando. Incluso diría que hay un desconocimiento del marco legal y montamos a veces unos pifostios importantes, ¿vale? Entonces, importante, gestión de la propiedad industrial tiene que funcionar bien. Además, tenemos que tener una correcta gestión de las ideas y, por ende, de la creatividad, que son cosas diferentes. Es decir, tiene que haber un fomento de la creatividad, tenemos que ser capaces de captar esas chispas que nacen, esas bombillitas, ¿no?, lo de la innovación, esas bombillitas que se están encendiendo en diferentes sitios de nuestra organización, tenemos que ser capaces de tener herramientas que canalicen esos chispazos para obtener a su vez las mejores ideas, ¿no? ¿Cómo? Pues dotándonos de, por un lado, herramientas de fomento, pero por otro lado, herramientas de selección, porque he visto sistemas morir de éxito, es decir, muchas ideas, ¿y cuál escogemos? Y no saber cuál escoger, no tener mecanismos, ¿no? Dentro de esos mecanismos, bueno, pues ya estableceremos criterios, ¿no? En función del impacto, de la alineación estratégica, es decir, hay una serie de factores que nos pueden ayudar muy mucho a seleccionar las mejores ideas en ese momento, ¿no? Yo siempre digo, una idea es un recurso que puede ser explotado no en el momento que se genera, sino a lo largo del ciclo de vida de la propia organización. Luego, por supuesto, la gestión colaborativa. Otro de los elementos clave que lo tenemos casi olvidado, ¿no? Es decir, es muy difícil innovar solo con tus propios medios, ¿no? La famosa innovación abierta. Y en ese ámbito de innovación abierta muchas veces lo que necesitamos es colaborar. Y no sabemos cómo articular unos buenos acuerdos colaborativos que protejan nuestros intereses y los intereses de nuestro colaborador. Nos cuesta mucho, ¿no? Estamos igual un poco acostumbrados a los NDAs, pero a partir de ahí nos cuesta muchísimo establecer criterios en escrito. Y cuando lo hacemos, pues no siempre nos están protegiendo, ¿vale? Hablamos de gestión de proyectos. Esto es clave. Es decir, es muy difícil transformar una idea en un resultado explotable sin ser buenos gestionando proyectos. Porque en el fondo, la transformación de esa idea necesita ser gestionada como un proyecto, pero vamos, cuando la gente habla de proyectos de I+D+I, me da igual, gestión de proyectos como un proyecto, es decir, una secuencia de tareas que consumen recursos, que implican a personas, que tienen hitos, que tienen presupuesto. A veces nos encontramos con ideas buenísimas, organizaciones brillantes que flojean en el conocimiento de la gestión de proyectos y que simplemente se desarbolan, es decir, se les va de las manos, ¿no? Importante, ser conscientes de la necesidad de saber sobre gestión de proyectos, ¿vale? De ahí pego el salto a otra pieza, que es la formación, ¿no? Es decir, hay que formarse si no sabemos en gestión de proyectos, ¿vale? Pero hay que formarse en herramientas, es decir, hay que adquirir conocimiento en herramientas que nos ayuden. Puede ser la gestión de proyectos, pero también puede ser en gestión industrial, en gestión, perdón, de la propiedad industrial, puede ser en modelos de gestión que nos pueden ayudar, como los que vamos a ver a continuación, ¿vale? Es decir, la formación, como decía el sabio, ¿no? Si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. No hay nada más peligroso que un amigo con buena voluntad pero no formado, porque la vamos a liar. Nos vamos a estrellar contra las rocas, ¿vale? Y hablando un poco de la formación, ¿dónde vamos a acabar? Pues en el conocimiento. Para mí la innovación es claramente un proceso transformador de conocimiento.
transformador y multiplicador. A partir de un conocimiento obtenemos otro nuevo que nos permite valorizarlo, que nos permite obtener unos retornos, y a ser posible, enormes, ¿no? Es decir, cuánto ha costado crear Facebook y cuál ha sido el resultado de Facebook, ¿no? Pues convertir a esta persona en una de las personas más ricas del mundo a fecha de hoy, ¿vale? Y todo ello no me quiero olvidar de una pieza que es clave y que muchas veces la pasamos por alto, que es el liderazgo. Es imposible que una organización sea innovadora si el líder no apuesta de verdad por ello. Cuando digo líder, digo la dirección, el consejo de dirección, la presidencia, los dueños, lo que toque. Es decir, el que tiene que aportar los recursos para que todas las otras piezas tengan capacidades y puedan desplegarse. Esto es algo que es vital, ¿vale? Pero la idea básica que hay que transmitiros con esto es que cuando hablamos de innovación estamos hablando de todo esto y de alguna cosa más todavía, ¿vale? Es decir, para innovar hay que hacer un zoom y entrar en las tripas de nuestro sistema. ¿Qué va a pasar? Estas piezas del puzzle yo les llamaría, o les llamo factores clave, ¿no? ¿Vale? ¿Y cuándo no vamos a innovar entonces? Es decir, ¿dónde están las barreras para no innovar? Bajo nuestra experiencia, que es ya una poca a lo largo del tiempo, pues nunca vamos a innovar si no somos capaces de proteger el conocimiento que generamos. Y digo conocimiento en su amplia acepción, es decir, no solamente es que cuando obtenemos unos resultados protegibles por una patente lo hagamos, que a veces se hace y a veces se hace mal, es decir, se elige la patente cuando no es el medio más adecuado. Pero también estamos hablando de proteger el conocimiento de las personas. ¿De qué sirve que intentemos innovar si nuestros investigadores se van de la organización sistemáticamente y se llevan consigo el conocimiento? ¿Cómo vamos a innovar si no somos capaces de saber en qué contexto lo estamos haciendo? Es decir, ¿qué pide el mercado? ¿Estamos investigando en algo que el mercado pide? ¿Podría llegar a pedirlo? ¿Lo está fabricando alguien? Yo siempre pongo el ejemplo, en el curso de NoWin siempre pongo un ejemplo que es un dato real de la propia Unión Europea, que es que en Europa aproximadamente al año la gente se gasta, y digo la gente, las personas, las empresas, se gastan 20.000 millones de euros, que no está mal, se gastan en intentar patentar lo que está patentado. Es decir, hay gente que se pone a innovar cuando esa innovación ya existe en otro sitio. O alguien nos lleva una ventaja tan grande que para cuando nosotros lleguemos ya está protegido. Bueno, pues estamos hablando de 20.000 millones. Yo he vivido casos de estos, ¿no? Donde llegar a la oficina de patentes y te dicen, oiga, usted este invento que llama usted la rueda, no es el caso real, evidentemente, pero en este caso es un ejemplo, ¿no? De decir, oiga, usted nos trae algo muy interesante que se llama la rueda, pero alguien ya la tiene registrada. Bueno, pues esto sigue pasando porque no vemos bien nuestro contexto, porque no somos capaces de enterarnos qué está pasando por ahí fuera, ¿no? Tenemos un montón de fuentes. Lo mismo si no sistematizamos el desarrollo de nuestras ideas, es decir, de cómo somos capaces de ir desde la idea hasta el resultado a través de una correcta gestión de proyectos, como comentaba antes. Si no le sacamos partido al conocimiento de las personas y si no fomentamos la creatividad, entre otros. Es decir, la innovación, tenemos que ser claros en esto, no es el resultado habitual. Es decir, de 1000 intentos sale una innovación, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es estar preparados, es decir, tener las capacidades suficientes para que esa una entre 1000 nos toque a nosotros, ¿no? Esto es como yo, aunque parezca una analogía un poco extraña, siempre digo que la innovación se parece un poco a la pesca o a la búsqueda de setas, de perrechicos, ¿no? Es decir, necesitas ir bien preparado, es decir, tienes que tener una buena caña, tus buenas botas, ir a la hora, tener buen cebo, y nadie te garantiza que el pez pique. Pero lo que no va a picar es si vas sin caña, ¿no? Bueno, pues esta analogía me sirve para explicar que la innovación es un proceso que está trabajando para obtener resultados, lo cual no garantiza los resultados. Y hay un montón de estudios que hablan de eso, precisamente, ¿no? De cómo hay que estar preparado para innovar, porque si no, no vas a innovar nunca. Pero para ello tienes que tocar el sistema, ¿vale? Bien.
aquí damos el salto a cómo podemos ser capaces de lograr, ¿vale?, que la innovación funcione. Es decir, que todas esas piezas estén engranadas, que ese puzzle encaje todo y que obtengamos digamos, unos resultados eficaces. Ahí nos sale otra vez nuestro amigo Schumpeter con esa cara imperturbable y nos dice, eso ya lo dije yo hace muchos años. Vale, simplemente es un homenaje a lo que efectivamente él decía en los años 20, es que decía que la innovación es un proceso holístico, ¿vale?, pero a su vez gestionable. Es decir, es predecible, entre comillas. Es predecible la gestión, no los resultados, pero sí la capacidad de sistematización. Y eso es un elemento clave. Tenemos que entender que si queremos innovar, tenemos que tener detrás una metodología, ¿vale?, sistematizada, sea la que sea, la nuestra, una referencia externa, lo que queramos. Si no, es muy, muy, muy difícil llegar a una solución, vamos a decir, innovadora. ¿Vale? Esto es importante tenerlo claro. Y precisamente por eso estamos hablando hoy aquí de esto. Juan Carlos, Vale. teníamos un sondeo preparado, ¿verdad? Sí. ¿Tenemos resultado? ¿Cuándo lo ponemos? Pues si quieres ¿Ahora? ahora. Sí, si quieres Vale. ahora, para ver un poquito. Teníamos un sondeo relacionado con todo esto que os estamos distribuyendo en este momento. Una pregunta muy sencilla, tenéis que elegir una de las opciones y podemos comentar los resultados. ¿Los vas viendo, Juan Carlos? No, yo no estoy viendo los resultados. ¿No los ves en el panel tampoco? Ah, en el panel sí, sondeo. Ay, eso es. Todavía no hemos cerrado Ah, el vale, sondeo. algo era yo. Sí, veo. Vale, importante un poco, ¿no? Eso Que es. respondáis un poquito a ver cómo lo veis, cuál es vuestra visión, ¿no? Si empezáis ya a detectar ciertas, si empezáis a detectar ya cierto aroma a cuál podría ser vuestro, digamos, el inicio de vuestra mejora en el proceso de. Vale, si quieres yo voy Pues siguiendo y luego lo vemos. voy a compartir los resultados ya con todas las personas. Vale, Ahí están los resultados. Yo creo que son visibles para todas. Y esto nos decís. yo no los veo, Terese. Pero las personas sí. Ah, vale, perfecto. Ah, Sí, los bien. asistentes sí, tú lo ves en el panel. Sí, Ah, sí, vale. eso es. Entonces, bueno, pues no sé, tal vez quieras comentar algo, Juan Carlos, sobre estos resultados. Es que yo no veo el resultado, no veo el El número. 51% nos ha dicho que sí, Vale, el 23% nos ha dicho que no y el 26% nos dicen que, bueno, no saben, no contesta, tienen dudas. vale, perfecto. Y recordemos la pregunta, digo, para que quede claro. Era si tenemos Eso ubicado, es, la ¿no? pregunta era a ver si se puede identificar en la organización un área, proceso, actividad de gestión del conocimiento. Perfecto. ¿Vale? O pues es un resultado altísimo. Seguro que algunos que han dicho que sí hurgo un poquito, pero bueno, me lo creo, me lo creo. ¿Por qué es tan importante y por qué hacemos esa pregunta? Es muy, muy importante porque el proceso de innovación, la materia prima, a pesar de que los resultados esperados buscamos siempre o casi siempre una monetarización, es decir, unos retornos, las organizaciones queremos innovar para entrar en el mercado, para crecer, lo que sea, ¿no?, para posicionarnos frente a la competencia. La realidad es que todo el proceso de gestión de innovación, la materia prima es el conocimiento, de alguna manera. Las políticas de gestión del conocimiento son claves. Es una de las piezas que en ese puzzle, si pudiera haber ampliado, la hubiera hecho mucho más grande. Entonces es interesante que la mitad de vosotros veáis ya que esa, digamos, esa actividad, esa gestión del conocimiento existe. Y es preocupante a su vez que el 50% no lo tengáis definido de alguna manera o identificado. Porque eso lo que viene a implicar es que, bueno, pues que el primer paso que hay que dar es empezar a hablar de la gestión del conocimiento. Fenomenal. Vale, pues seguimos un poco después de esta percepción de cómo de grande tenéis esa piecita de gestión del conocimiento dentro de vuestros sistemas, hablando un poco de lo que comentábamos, ¿no?, de la sistematización. Entonces,
fijaros un poco el cómo podemos ir afianzando esa eficacia de nuestra actividad innovadora, ¿no? Lo primero es si existe un proceso. Es decir, ojo, hay organizaciones que no son innovadoras per se, pero por posicionamiento, ¿eh? Por posicionamiento, ¿vale? Es decir, nosotros nos dedicamos a copiar. Y cuando digo copiar es que, oye, somos unos constructores y nos viene el proyecto del arquitecto y lo desarrollamos y no pasa absolutamente nada. Bien, vamos a suponer que no, que existe un proceso de innovación. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué peso tiene en nuestra organización ese proceso? Si es un proceso no estratégico, bueno, pues es un proceso, vamos a decirlo, residual, es decir, está ahí, funciona, le daremos los recursos que estimemos oportuno en el momento que así lo estimemos, pero si es estratégico, ya estamos dando pasos hacia esa eficacia, ¿vale? Vamos a suponer que si es estratégico, hemos sistematizado su gestión, es decir, hemos establecido un modo y manera en que ese proceso innovador funcione. La otra opción es no es sistematizada, es decir, tenemos mucho ímpetu, le damos relevancia, ¿vale? Pero no estamos asimilados a ninguna metodología concreta. Bien, si os fijáis, nos vamos yendo hacia la ineficiencia, ¿no? La eficiencia nos lleva de la sistematización, ¿a dónde? A la gestión normalizada. Es decir, ya no solamente es que esté sistematizada, es que tenemos una referencia compartida de alto nivel, ¿vale? Es decir, existen ya herramientas, de las cuales luego os vamos a mostrar, existen herramientas que nos ayudan de una manera ya, digamos, contrastada a innovar de manera eficaz, ¿vale? Y ahí es donde nos acercamos hacia la excelencia, es decir, hacia que nuestro sistema de innovación funcione verdaderamente de manera eficaz y nos ofrezca o tengamos posibilidades de que nos ofrezca los mayores resultados o los mayores éxitos. ¿De acuerdo? Y esto es una transparencia que está basada en la experiencia y en los datos que vemos de diferentes sondeos y de diferentes estudios. Es decir, es muy difícil innovar desde el caos, por decirlo de alguna manera. Y es muy difícil buscar un sistema propio de innovación. Es decir, no inventemos lo inventado porque muchas organizaciones ya nos están ofreciendo referencias. Lo que tenemos es que analizar cuáles son las que se acercan más a nuestras necesidades y empezar a trabajar en ello. ¿Vale? Bien, como decía Schumpeter, los sistemas nos permiten coordinar los factores clave para innovar. Schumpeter lo vio claro, dijo que la innovación era un proceso gestionable, que era holístico en tanto en cuanto estaba conformado por un montón de piezas que sumadas aportaban mucho más valor que los recursos que le habíamos aportado. Esa es una de las características, ¿no?, del proceso de innovación. Y aquí me quiero detener un momento. ¿Cuál es la diferencia? A veces me planteo, oye, pero ¿cuál es la diferencia si yo estoy desarrollando un proyecto de innovación y un proyecto normal, cómo los distingo? Pues de una manera muy sencilla. Imaginaros que tenemos que desarrollar el proyecto constructivo de un puente, ¿no? ¿El resultado cuál va a ser? Pues un puente, ¿no? Pasarán 2 años, pasarán 3 o 6 meses, pero vamos a desarrollar un proyecto con unos plazos, unas tareas, unos hitos, la participación de una serie de empresas contratadas. Bueno, y al final de todo esto vamos a obtener un puente. Eso no es una actividad innovadora, es un proyecto, pero es una actividad innovadora. Si lo que hacemos es desarrollar una nueva tecnología para hacer puentes con una longitud o una ligereza que todavía no se ha inventado, ahí estamos ante un proyecto de innovación. Porque puede que después de ese proyecto, del desarrollo de ese proyecto, no obtengamos el resultado esperado y no innovemos. Esa es la gran diferencia. Ahora, si las cosas no salen bien, lo que vamos a obtener es un conocimiento tan potente que lo vamos a poder vender a los demás, ¿vale? Y que nos vamos a posicionar como líderes, probablemente a escala planetaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que hemos invertido en ese proyecto de innovación se va a ver devuelto con creces por el retorno de la venta de patentes, de los contratos que nos van a llegar y demás. Esa es la grandísima diferencia, que no vamos a tener simplemente un puente, vamos a tener mucho más, pero que también el nivel de riesgo es muchísimo más alto.
Y por eso es importante que la sistematización de la actividad innovadora esté dotada de herramientas de gestión de riesgos. ¿Vale? Es decir, la innovación en sí mismo siempre es un proceso riesgoso. ¿Qué tenemos que hacer? Sistematizar, como dice Schumpeter, para coordinar los factores clave y que podamos ser lo más exitosos posibles aún con los riesgos que tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿cuáles son las herramientas que ahora mismo tenéis y muy cerquita disponibles para poder innovar de manera, o mejor dicho, para poder sistematizar vuestra actividad innovadora? Este ya os suena, y a Terese también, por supuesto, que es el modelo de gestión avanzada. El modelo de gestión avanzada es un modelo que nos aporta una visión global de nuestra organización y que nos establece a través de diferentes elementos un montón de deberes, ¿no? Un montón de líneas de actuación para elevar nuestra gestión, la calidad de nuestra gestión y la eficacia de nuestra gestión. ¿Vale? Realmente el modelo incluye hasta un elemento propio, ¿vale? Que es el de innovación, donde le pega un buen repaso, es decir, nos achucha y nos exige que tomemos medidas y actuaciones relacionadas con un montón de ámbitos. Conocimiento del contexto, aprovechamiento del conocimiento, aprovechamiento de las ideas y fomento de la creatividad. ¿Vale? Con lo cual ahí tenemos ya una referencia sobre la cual podemos trabajar. Y que además nos permite no solo eso, sino incorporar la innovación en la estrategia global de la organización. Y esto es muy importante. Todos los elementos están relacionados entre sí. Con lo cual, el hecho de que frente al modelo FQM, el modelo de gestión avanzada, digamos, identificara claramente la innovación, lo que hace es visibilizar las relaciones entre los diferentes elementos de la organización, con resultados más que positivos. Vale, tenemos otras herramientas disponibles, además. Esta es la norma UNE 166.002, que es una familia de normas que AENOR sacó ya hace unos cuantos años, ¿vale? Y que es una norma que nos establece unos requisitos mínimos, ¿vale? Es una norma además certificable, establece unos requisitos mínimos de estructuración para diseñar un sistema de gestión de la innovación, ¿vale? Y además acaba de salir, como digo ahí, recién salida del horno, porque es que hace escasos, me parece que son 2 semanas, acaba de salir la nueva edición del 2021, del año de este año, ¿vale? Si os fijáis, si os fijáis, veis que hay más normas, ¿no? La norma 166.002 es una norma que barre todos los elementos, todas esas piezas del puzzle, las barre también, igual que el modelo de gestión avanzada, ¿no? Y nos exige vigilancia, nos exige gestión del conocimiento, nos exige desarrollo de proyectos, gestión de ideas y demás. Pero incluso ha desarrollado normas específicas, como puede ser, por ejemplo, la que tenéis ahí, la UNE 166.006 del 18 de vigilancia tecnológica, ¿vale? Para ciertas piezas, digamos, hace un zoom y nos habla, digamos, con detalle de ciertos elementos. Por ejemplo, un proyecto, cómo desarrollar un proyecto de I+D+I, cómo hacer vigilancia, cómo hacer transferencia, ¿vale? Y demás. Una herramienta, ya digo, que es bastante común y de hecho es la herramienta que la Red Vasca de Ciencia y Tecnología está aplicando pues por decreto, porque el Departamento de Economía, Innovación y demás del Gobierno vasco sacó un decreto, el 109, en el año 2015 y dijo que la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, los agentes principales, tenían que tener un sistema certificado bajo estas normas. ¿Vale? Epa, perdonad, que he pegado ahí un salto. Ahí, vale. ¿Qué más referencias tenemos o qué más herramientas para innovar eficazmente tenemos? Bueno, pues además, y esto es muy, muy importante, la Unión Europea, comentaba al principio, ¿no? que la innovación está siendo uno de los pilares, estamos intentando que sea uno de los pilares para el posicionamiento de Europa, ¿no? en el mundo. Entonces, el propio organismo normalizador europeo, el CEN, Comité Europeo de Normalización, desarrolló a lo largo de los años, desde el año 2013 o algo así, un montón de guías. En este caso no son guías certificables, ¿vale? Es decir, no son normas como tales, son guías, pero son documentos muy interesantes que, como pongo ahí, están traspuestas como guías españolas, es decir, están también en castellano, ¿vale?
y nos ofreció estas guías que son, vamos a decir, documentos de apoyo para tocar y desarrollar elementos clave del proceso innovador. Pues fijaros, ahí habla de la inteligencia competitiva, habla del pensamiento innovador, de la gestión de la propiedad intelectual, de la gestión de colaboración, de la gestión de la creatividad, ¿vale? De la evaluación, de los procesos de evaluación de la gestión de la innovación. Son todos documentos técnicos que nos ayudan como referencia a, digamos, implementar ciertos criterios de funcionamiento en esos factores clave de la innovación. Con lo cual, ya digo, no son certificables, pero son elementos muy interesantes como referencias de trabajo. Y estamos ante el último elemento, que para mí es probablemente el más desconocido y el más importante, que son las guías ISO 56000. Bien, hemos comentado que el Comité Europeo de Normalización, en un esfuerzo muy importante, porque detrás de esas guías hay muchísimos trabajos de diferentes comités de expertos y demás, sacaron a la luz estas guías, pero lo importante de ese hecho fue que el organismo internacional de estandarización, que es ISO, que nos sonará de las famosas ISO 9000 y demás, decidió abrir un equipo de trabajo y empezar a desarrollar también normas internacionales relacionadas con la innovación. Es decir, se vio un potencial de aprovechamiento de todo ese conocimiento y decir, oye, ¿por qué no hacemos que esto no solamente se desarrolle para, vamos a decir, el bien de Europa, sino para el bien de aquellos interesados a escala planetaria? Y entonces desarrollaron toda esta familia, ¿vale?, que a fecha de hoy son también guías, es decir, son guías de apoyo. No son certificables, pero son documentos muy interesantes que precisamente nos ayudan de nuevo a desarrollar elementos clave del proceso innovador de una manera sistemática, ¿no?, en la búsqueda de esa eficacia, ¿vale? La última noticia que tenemos de esto, y es relativamente reciente, es que en 2 o 3 años ISO además apuesta por una norma certificable, ¿vale? Es decir, que va a existir una ISO 9001, que será la ISO 56001, que será una norma certificable de sistema de gestión de la innovación. Epa, ¿qué ha pasado? Perdonad. Yo creo que ha sido muy rápido, que se te ha movido No, es el que ratón. el ratón ha hecho algo, perdonad, aquí. Joder, ya lo siento, él solito. Él solito. Mira, esto es una innovación, el ratón que se autogestiona. Igual lo puedo patentar. Bueno, lo que os decía, es muy interesante ese movimiento de ISO porque precisamente es el camino que nos marca. Es decir, que de alguna manera se detecta que hay un interés, vamos a decir, macro en nuestro entorno de que la innovación siga unas determinadas metodologías que garanticen la eficacia. Porque al final no deja de ser la innovación un elemento de creación de riqueza. Es decir, no hay más que verlo ahora que está en boga, ¿no?, el tema este de los impuestos de estas sociedades digitales que trabajan en muchos sitios, es que donde tienen la sede hay muchísima riqueza. Es decir, Estados Unidos ahora mismo, de las 10 empresas de mayor capitalización bursátil, 7 son americanas y de ellas 6 tienen que ver con la gestión del conocimiento. Son prácticamente empresas digitalizadas, ¿vale? Entonces, todo el mundo lo que quiere es que la gente innove, pero que innove en mi país, que innove para nuestra riqueza, la riqueza de todos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es un poco la apuesta que marca ese futuro cercano. Hablamos de 2-3 años, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos que buscar en todas estas herramientas? Porque lo que no tenemos es, como dice Fran, ¿no?, cuando no tenemos que mirar el dedo, tenemos que mirar la luna. Lo que tenemos que no perder de vista es que las herramientas no son un fin en sí mismas, son un recurso para llegar a otra cosa. Y las herramientas no tienen que servir para innovar de manera eficaz. Primero, para ayudarnos a innovar. Y segundo, para hacerlo de manera eficaz. El objetivo no es tener implantado el modelo de gestión avanzada o la 166.002, sino que nos ayude, que tengamos retornos, que tengamos patentes, que las explotemos, que seamos mejores que la competencia en ese sentido, que saquemos productos que entren en el mercado, que abramos nuevos mercados, ¿vale? Entonces, por eso la reflexión que tenemos que hacer siempre y no olvidarla es, ¿para qué nos tienen que servir las herramientas de innovación? Pues eso,
para organizar y gestionar eficazmente el proceso innovador, para gestionar adecuadamente los recursos. Y esto es importantísimo, porque aquí, repito, hablamos de recursos materiales pero humanos. Y el más importante de entre los humanos, el conocimiento. Porque los recursos físicos no nos aportan conocimiento. Las ideas nacen de las personas, ¿vale? El conocimiento nace de las personas, ¿vale? Nos va a ayudar también a sistematizar, ¿vale? El análisis interno-externo de nuestro entorno a través de un proceso de vigilancia. Nos va a ayudar a gestionar los proyectos y las actividades de innovación. Nos va a ayudar a no perder conocimiento. Y esto es súper importante. Hoy en día, yo en lo que me encuentro es que somos relativamente juveniles, vamos a decirlo así, en la gestión del conocimiento, ¿vale? Importante, reconocer tecnologías emergentes o nuevas tecnologías a través de la vigilancia. Y esto es importantísimo, es decir, detectar digamos, condimentos para nuestro proceso con la mayor anticipación posible allí donde estén. Y al revés, encontrar las barreras allí donde estén al principio. Es decir, si las cosas no van a ir bien, lo mejor es enterarme lo antes posible, ¿vale? Y finalmente, como otra de las grandes mejoras, es la optimización de los procesos de protección y explotación de los resultados, dotándose de una herramienta interna. Es decir, de todo esto, todas estas y unas cuantas más, digamos, mejoras, nos las ofrecen las diferentes herramientas que tenemos a nuestra mano. Es decir, ya no podemos decir, es que no sé cómo gestionar el conocimiento o no sé cómo colaborar. Bueno, sí sabes, ahí están las herramientas. El tema es que lo que no tienes es ganas de leértelas y aplicarlas, ¿no? Pero tenemos ya herramientas suficientes para poder desarrollar sistemas de innovación que desde un punto de vista, al menos, de gestión, sean brillantes y que sean positivos y que nos puedan aportar resultados. Otra cosa es después que la innovación en sí misma como proceso nunca es un proceso de certezas. Es decir, no descubrimos lo que queremos, sino lo que nos permite nuestro contexto, nuestro entorno y nuestras capacidades. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. En el fondo, lo que tenemos que llegar es un poco a ver el proceso de innovación como ese puzzle e ir encajando las piezas, ¿vale? Encajando las piezas para que nos encienda esa bombillita, ¿no? Que es un poco la representación clásica del proceso de innovación, ¿no? Es decir, es muy difícil que la luz se encienda si las piezas del puzzle a veces ni existen y si existen, que a veces ni encajan. ¿Vale? Sí. Aquí teníamos preparado otro test que yo creo que vamos a sacarlo, Vale. un sondeo, donde ya estamos distribuyéndolo, que la pregunta es, ¿crees que el proceso de innovación está sistematizado en tu empresa? Y las opciones, pues hay un poco de todo, totalmente, bastante, algo, nada. Y bueno, Ajá, qué nos bueno. gustaría ver qué nos decís. Vale, interesante, ¿eh? Vale, pues me Eso imagino es. que será rapidito el cliqueo. Nada, dale a ver cómo os Sí, veis, es interesante. ¿Cómo de bonito está vuestro puzzle? ¿No? ¿Veis que hay alguna eso pieza de es. las que hemos mencionado y no encaja bien o que de pronto la habéis descubierto hoy? Bueno, pues interesante verlo. Pues vamos a compartir los resultados donde Ah, nos ya, dicen, qué rápido, qué sí, bueno. sí, el 4% de las personas nos dicen que totalmente sistematizado el proceso de innovación, muy bien, pero claro, solo un 4%, porque gana el que nos dicen que algo sistematizado es el 52%, nada el 24% y bastante el 20%. Vale, bueno, no es un mal resultado, pero esto es como, a ver cómo lo digo, es como el embarazo, ¿no? Es decir, es muy difícil estar bastante embarazado. Esto o funciona o no funciona, con lo cual, esa es la reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, esos que veis que está bastante o que está algo, echar a andar el sistema. Es decir, porque si no, esto o lo tienes sistematizado o no lo tienes sistematizado. Entonces, bien por los que lo tienen mucho, ese 4%, pero el resto os animo a que os lancéis a por ello, porque, repito, una pieza que falte es como cuando nos pasa, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez, a mí he tenido la desgracia de que alguna vez,
y más de una yo creo, te compras un puzzle de 10.000 piezas y cuando estás a punto de acabar, te falta una pieza. Y no sabes si es que la has perdido, si es que el puzzle venía sin ella y demás, ¿no? Es que ya no lo cuelgas en la pared, ¿no? Porque queda como feo. Bueno, una vez intenté hacerla yo con pintura y eso y quedó casi peor. ¿Qué quiero deciros con eso? Que el sistema o está sistematizado o no está sistematizado. Entonces, ahí es donde viene el margen de trabajo. Probablemente muchas de las carencias que vosotros detectéis en esa manera de funcionar del proceso tienen que ver con eso, con esa todavía sistematización limitada, y ahí es donde pues empieza vuestro trabajo, ¿no? Identificar cuáles son esas áreas. Ahí tenéis esas herramientas que os hemos plasmado, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues vuestra reflexión, ¿no? El curso del que, bueno, luego hablará Terese, precisamente busca eso, ¿no? Es decir, hacer el zoom dentro de esas diferentes herramientas y especialmente en la norma 166.002 y en el modelo y ver exactamente cómo pulir esas piezas o cómo desarrollarlas para que el proceso innovador funcione un poquito mejor o tenga por lo menos más posibilidades. Sí, nos ha llegado una pregunta concreta que, por Sí, cierto, os animamos a ir mandando vuestras preguntas porque ya estamos casi llegando a la hora. Entonces, en sí. esta pregunta, mira, ya estábamos casi llegando al final. En esta pregunta nos dice una persona, ¿cómo puede trabajarse un sistema de vigilancia tecnológica en una empresa no tecnológica? Bueno, qué buena pregunta. Pues es que, fija, me interesa mucho esa pregunta porque el apellido tecnológico es un lastre para ese concepto. Y digo que es un lastre porque cuando los modelos que hemos comentado, cuando te lees, lo que dicen es que se olvidan de lo tecnológico. Es decir, la tecnología es importante, pero también es importante el mercado, la legislación, ¿vale? Dicho esto, hablamos de vigilar. Eh, para implementar procesos de vigilancia tecnológica, lo único que hay que tener es unos pocos recursos y orientación. Y me explico. Tenemos modelos que nos hablan de cómo implementar esa sistemática. Es decir, a ver cómo lo explico. Existen herramientas, por ejemplo, en soporte digital, que mañana mismo tú llamas a un técnico y te instala un motor de búsqueda que se llama. ¿Vale? Es decir, por un lado existe software especializado que ya te va a ayudar a buscar en Internet de manera sistemática y demás, pero lo más importante no es que exista eso, sino que tú dentro de la organización tengas claro qué quieres buscar, dónde lo quieres buscar y sobre todo, para qué lo quieres buscar. Y por eso me ha gustado mucho esa pregunta, porque la vigilancia debe trabajar para toda la organización. ¿Eh? Debe trabajar para toda la organización. ¿Qué hace falta? Primero, identificar a personas que van a trabajar en ese proceso dentro de la organización. Es decir, vigilantes. O sea, ese motor de búsqueda no vigila solo. Tiene que haber un pequeño área, un pequeño departamento de gente que se dedique a ello, aunque sea a tiempo parcial. También se puede subcontratar, hay especialistas que te hacen vigilancia. Yo siempre digo, la vigilancia que haces tú no tiene nada que ver con la que hacen los demás, porque tú sabes exactamente lo que estás buscando. Aplicación de motores de búsqueda y luego puesta en valor otra vez lo que se llaman productos de vigilancia, es decir, socializar esos resultados. Ese sería un poco el esquema. Y con eso, vamos, nosotros trabajamos con clientes que tienen desde 12 vigilantes a una persona que periódicamente obtiene una serie de información. Es decir, se pueden montar fácilmente sistemas de vigilancia a pesar de que no seas una empresa tecnológica. Vamos, es más, yo las herramientas de vigilancia se las recomiendo a cualquier empresa, a cualquier organización. Qué interesante. Tenemos una pregunta más, pero igual la vamos a dejar con el bloque de las preguntas que vamos a responder al final. Esta me ha parecido que como era muy técnica, sí Vale, que perfecto. queremos animaros ahora a mandar más preguntas. Eh, la de los cambios de la UNE la respondemos al final, la tenemos aquí ya fichada. Os queremos hablar de el curso que imparte Juan Carlos. En este curso os queremos enseñar, bueno, pues cómo se hace todo lo que ha contado Juan Carlos, pero en profundidad. Hoy yo creo que ha sido abrumador. Juan Carlos nos ha hablado de todas las herramientas de referencia, de las normas, del modelo de gestión avanzada, nos ha hablado de un montón de conceptos, pero
en la medida en que se quieran ir trabajando, pues como esa pregunta de la vigilancia tecnológica, una organización que tenga una necesidad así, podría venir a este curso y por un lado lo organizamos con una serie de sesiones grupales que podéis ver aquí en este dibujo, ¿no? Serían 5 sesiones grupales, pero por el medio hay fases de autoformación y de unos pequeños cuestionarios. Juan Carlos ha dicho una cosa muy interesante hace un rato, me he quedado con ella, ¿no? Si las referencias están ahí, no hay más que leérselas. El problema es que todo está escrito, pero igual muchas veces no innovamos porque no leemos todas esas pautas y esas guías, ¿no? Entonces, aquí a lo largo de este proceso, que dura prácticamente 2 meses y medio, 3 meses, lo que os hacemos es ir leyendo mucho, reforzando lo que se lee con test. Pero además de eso, hay un proyecto que cada organización que viene a la empresa va desarrollando en este tiempo, que sería del 11 de mayo al 6 de julio. Y yo ahí, Juan Carlos, sí querría que nos cuentes qué tipo de proyectos suelen abordar de esta manera paralela a la formación y al estudio las organizaciones que vienen a este curso. Vale, bien. A ver, el curso está diseñado con un objetivo claro, que es que sirva, es decir, que el trabajo que haces durante el curso sea o pueda ser el mismo que tú necesitas para desarrollar tu organización, tu modelo de innovación en tu organización. Con lo cual, hay un planteamiento de un estándar, de proyecto, donde barremos las principales áreas o factores clave del modelo de innovación habitual, que puede existir habitualmente en una organización. Y eso es lo bueno, es decir, que partes de pues, diseño de una política, diseño de una gestión de ideas, diseño de una metodología de vigilancia tecnológica, es decir, digamos, entramos en la estructura, evidentemente, cuando has dicho lo de los meses, alguien igual se ha caído de la silla, no son 2 meses todos los días, sino que, como veis ahí abajo, estamos hablando de un día cada 15 días, con lo cual son 2 meses, 5 jornadas de trabajo, ¿no? En esas 5 jornadas lo que vamos es, por un lado, explicando esos elementos clave y por otro lado, dándoos la oportunidad de desarrollarlo y a su vez ir corrigiéndolo, orientándolo, ¿vale? Para que al final del proceso os vayáis a vuestras organizaciones con un esquema de trabajo de decir, oye, desde aquí, este es el germen de nuestro futuro sistema de gestión de la innovación. Eso es lo habitual cuando se viene un poco con un desarrollo limitado. Yo hago siempre también una especie de alternativa para gente que igual llega con, digamos, una sistemática ya mucho más avanzada y tiene las ideas como mucho más centradas, doy la oportunidad de plantear otras alternativas. Entonces, me he encontrado, por ejemplo, que hay gente que tenía, por ejemplo, un problema con la gestión de la vigilancia tecnológica. Y lo que me han planteado es, oye, yo durante el proceso lo que voy a hacer es desarrollarte una metodología, también nos vale. Es decir, digamos que cada asistente puede plantear una alternativa, pero una alternativa coherente con su situación. No coherente con, oye, mira, no tengo nada hecho, pero yo me lo quiero quitar encima con gestión de ideas. Pues no. ¿Vale? Sí, luego es muy interesante porque pues habitualmente hay entre 6, 8 organizaciones compartiendo este Eso es. itinerario y unas aprenden de otras. Siempre organizaciones avanzadas, siempre hay varias, organizaciones un poco, bueno, pues más en los inicios hay varias, entonces está claro que las que están en los inicios aprenden de las que están más avanzadas, pero las avanzadas también van reforzando sus propios sistemas tanto del aprendizaje con Juan Carlos como del aprendizaje de sus pares y también reforzando todo a medida que se habla de la teoría o de lo que debiera de ser para esos otros proyectos más simples, ¿no? Que también dices, pues es verdad, a mí esto se me había olvidado, pues con esta idea puedo reforzar. Entonces, sí os Correcto. animamos a que, bueno, pues lo tengáis en vuestro radar. Tenemos una convocatoria ahora y otra después de verano. Y bueno, esto, como os pasaré la documentación después de la sesión, pues podréis leer cuáles son los objetivos y el temario, pero tiene que ver con todo lo que nos ha estado contando Juan Carlos a lo largo de la sesión, que es cómo hacer un sistema de gestión de la innovación y contemplar para ello todas las cuestiones relevantes y tomando como referencia todas estas normas, el modelo de gestión avanzada y las ideas que ya en ellos vienen contenidas. Pero yo no quisiera quedarnos sin tiempo
para responder a las preguntas. Entonces, vamos a empezar con esta. ¿Hay muchos cambios en la UNE 166.002 del 2021 respecto a la de 2018? Vale, respuesta rápida. Sí, unos cuantos. Más de los que intuíamos. De hecho, vamos a pasar, en el curso vamos a pasar por todos ellos, y vamos a hacer precisamente referencia al alcance de esos cambios. Pero sí, hay unos cuantos cambios, sobre todo lo que tiene que ver la gestión de ideas, la gestión del conocimiento, la gestión de las oportunidades. Sí, hay cambios, hay cambios relevantes. Digamos que María va a requerir, a los que estén certificados va a requerir una transición, vamos a decir, planificada. No va a ser cuestión de dedicarle un tiempo. María nos ha hecho un comentario que no sé muy bien si es un comentario o una pregunta. Entonces, María, si puedes centrar un poco más lo que nos comentas mientras vamos leyendo otra pregunta que tenemos. Y si alguien más quiere animarse, aprovechad porque esto ya vamos fuera de tiempo. Os pasaremos la grabación ahora mismito en cuanto nos la procese el sistema. Otra pregunta que nos ha llegado mientras María explica un poco más lo que ha comentado ahí es: ¿en el curso darás pautas sobre cómo pasar de ideas a resultados? ¿Ejemplos sobre gestión de proyectos innovadores? Sí, claro, por supuesto. No solo eso, sino que haremos lo normal es hacer ejercicios, y no solo eso además, sino que podemos desarrollar herramientas. Es decir, puede que, digamos, la persona que plantea puede plantear alternativa de proyecto, precisamente el desarrollar eso. Claro, claro que sí. Sí, sí. Qué Es que bien. no María nos ha completado ahora la pregunta. Nos decía, inicialmente decía, hay dificultades para la colaboración público-privada en las entidades públicas. Y luego pregunta, ¿en las normas se contempla esto? Hombre, como caso, vamos a decir, o sea, sí se contempla el concepto. Sí, el concepto claramente. Es decir, la colaboración es uno de los elementos que la norma considera, y no solo eso, sino que en la nueva edición del 2021, la 166.002, habla más de colaboración, establece un poco criterios para evaluar el rendimiento. Pero sí, lo toca en varios puntos, en varios apartados. Por un lado, la colaboración, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento y la propiedad intelectual industrial, que es donde suele haber los problemas. Que es que cuando vas a colaborar entre entidades públicas y privadas, lo que te encuentras es que suele haber bastante disputa y esto sí sale bien de quién es, cómo se explota, quién se lo queda, en qué grado se lo queda. Y ahí la administración está un poquito, vamos a decir, condicionada. Yo tengo clientes públicos y la gente está condicionada precisamente a eso, a decir, oye, es que yo no puedo autorizarte a que hagas este uso de este conocimiento. Y sí, es una de las barreras precisamente, para que tengamos una colaboración público-privada bastante limitada. Y la última pregunta, porque ya estamos fuera de... Uy, se acopla algo. No, se acopla el sonido. La última pregunta, porque ya pues, estamos fuera de tiempo, nos preguntan, ¿se aborda la gestión del conocimiento? ¿De qué forma? No sé si se refiere al curso o a la norma, pero bueno, pues nos puedes contar las dos cosas y ya cerramos. Es que, digamos, la respuesta es sí, porque en la norma y por concepto se habla de la gestión del conocimiento. ¿De qué manera? Pues seguimos las directrices de la norma. Nos habla de, lo primero, identificarlo, es decir, para la norma el conocimiento es un activo intangible en sí mismo. Es decir, nos pide inventariarlo, nos pide gestionarlo adecuadamente, nos pide protegerlo. Y no solo eso, sino que en este año, en la edición del 2021, antes estaba incluida como uno de los apartados de, digamos, de protección, propiedad industrial e intelectual, pero es que este año tiene un epígrafe particular, ¿vale?, que nos habla de gestión del conocimiento, con lo cual nos da directrices. Sí. Las normas, no olvidemos una cosa, las normas nos dan directrices, no nos dan recetas. Con lo cual, lo que nos dicen es un poco cómo enfocarlos y somos nosotros los que tenemos que darle cuerpo bajo esas directrices para que esa gestión del conocimiento en este caso sea eficaz. Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos terminado la idea que teníamos para hoy, que era compartir el estado del arte en herramientas de innovación y en cómo, bueno, pues está en estos momentos
bueno, esas nuevas normas que van a salir, el apoyo del modelo de gestión avanzada y luego el apoyo que podemos brindar a quien lo necesite en profundidad a través de nuestros cursos Knowing. Os enviaremos todo esta misma mañana y agradeceros, bueno, a Juan Carlos en primer lugar por compartir todo su conocimiento y a quienes habéis demostrado vuestra confianza y habéis estado aquí, pues también os agradecemos vuestro tiempo. Eskerrik asko. Eta laster arte. Vale. Gracias a todos. Agur. Agur. Agur.